Ya estoy compartiendo la presentación. Muy bien, ¿me dices cuándo empezamos? Ya podemos comenzar, doctor. Muy bien. Bueno, la clase de hoy día va a ser sobre isoinmunización materno-fetal. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, sí se le escucha bien. Ya, perfecto. Bueno, la siguiente, ya, bueno, isoinmunización fetal, ¿qué cosa tiene que hacer? El problema es que se desencadena un problema inmune, ¿no? ¿Por qué? Porque la gestante tiene, en otras palabras, que poder soportar una noxa. Y esa noxa, ¿quién sería? Sería el feto. Y como toda noxa, cuando la madre detecta eso, va a generar anticuerpos contra esa noxa. ¿Y esa noxa quién sería? Serían los glóbulos rojos fetales. Entonces, cuando hablamos de isoinmunización materno-fetal, necesariamente tiene que haber ese componente, materno y fetal. Y eso nos va a ocasionar lo que se llama enfermedad hemolítica del recién nacido. Hemolítica quiere decir que va a haber hemólisis. ¿Y hemólisis de qué? De los glóbulos rojos, ¿no? Y eso se va a dar por tres factores, ¿no? Esa incompatibilidad sanguínea puede ser de grupo. El feto puede ser grupo, ¿no? A, puede ser grupo B, puede ser por RH y puede ser por otros anticuerpos que se llaman anticuerpos irregulares, que no son RH. Entonces, el grupo sanguíneo, el RH y anticuerpos irregulares no RH. Cualquiera de los tres puede dar ese problema de isoinmunización materno-fetal. Ahí lo vamos a explicar más adelante. En la siguiente, tenemos el esquema de una placenta, ¿no? En la placenta hay una cara materna y una cara fetal. En esa placenta es donde se va a dar el intercambio sanguíneo y en esa mezcla es donde la madre va a detectar si ese grupo sanguíneo es compatible con ella o no. Como ponemos en el ejemplo, si la madre es grupo O y el feto es grupo O, no va a haber problemas. Pero si la madre es grupo O y el feto es grupo A o es grupo B o es grupo AB, sí, la madre va a reconocer que es diferente. Entonces va a empezarse a activar eh, su cascada de anticuerpos. Entonces va a generar inmunoglobulinas G anti-A y va a generar inmunoglobulinas G anti-B, porque está reaccionando contra el grupo sanguíneo del feto, ¿no? La siguiente. Entonces, cuando tenemos, y vamos a hablar primero de incompatibilidad de grupo A, B, O. Después vamos a hablar de las reacciones contra el RH, ¿no? En estas diapositivas vamos a ver lo que es incompatibilidad de ABO. Ahí tenemos al glóbulo rojo del feto y arriba tenemos el glóbulo rojo fetal, pues tenemos que puede ser A, puede ser B o puede ser AB. Ya hemos dicho antes, si el glóbulo rojo fetal es O, no va a pasar nada porque la madre también es O. El problema va a ser cuando la madre es O y el feto tiene diferente grupo, ¿no? A, B o AB. Entonces,
Cuando hay esto, lo que genera la madre es inmunoglobulinas anti-A o genera inmunoglobulinas anti-B. Y al generarse esas inmunoglobulinas, lo que va a hacer es va a destruir a ese glóbulo rojo, porque es diferente. Y al destruirlo, se va a producir la hemólisis, ¿no? Entonces, como vemos en el esquemita de abajo, tenemos el grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. Los antígenos A dará el nombre del grupo A. Los antígenos B, que son antígenos de membrana, darán el nombre del que es un grupo B. Si tiene antígenos A y tiene B, será grupo AB. Y cuando es grupo O, no tiene antígenos. Entonces, otra vez les recalco, ¿no? Para que haya esta incompatibilidad de grupo ABO, entonces, madre O, bebé O, no pasa nada. Pero si el feto o el recién nacido son de diferentes grupos, A, son B o son AB, sí va a producirse hemólisis, ¿no? La siguiente, entonces, cuando es incompatibilidad de grupo ABO, hemos dicho que va a generarse destrucción del glóbulo rojo y se va a generar hemólisis, ¿no? La destrucción del glóbulo rojo, ¿qué cosa va a dar? Per se va a dar anemia, ¿no? Y también esa degradación va a producir que la bilirrubina aumente. Pero cuando es de grupo ABO, esa incompatibilidad sanguínea, la anemia no va a ser súper severa, sí. Va a ser una anemia así, leve, de repente hasta moderada, pero generalmente son anemias leves. Y las bilirrubinemias también van a ser leves. Es muy raro que las bilirrubinas suban muy alto como para producir kernicterus, ¿no? Que eso sí se logra cuando es incompatibilidad de RH. Pero cuando es de grupo, la bilirrubinemia sube un poco, pero no tanto como para destruir el sistema nervioso central. Y la anemia tampoco es tan fuerte, tan severa como para que el feto necesita ser transfundido, ¿no? Entonces ya estamos viendo que hay diferencias cuando es incompatibilidad de grupo con RH. La RH sí son más perjudiciales, ¿no? Entonces, estas incompatibilidades de grupo generalmente con fototerapia pasan. La siguiente, entonces cuando tenemos incompatibilidad de grupo o en el control prenatal a todas las mujeres, tenemos que hacerle su control prenatal, así como le pedimos su examen de VIH, su examen de BDRL, su grupo sanguíneo, le pedimos su hematocrito, ¿no? Su examen de orina, ¿no? También tenemos que hacerle CUMS indirecto, ¿no? Indirecto porque lo estamos haciendo a la madre, no lo estamos haciendo al feto para que sea CUMS directo. Estamos haciendo CUMS indirecto a la madre, ¿no? ¿Y qué cosa vamos a buscar en el CUMS indirecto? Si es que está haciendo inmunoglobulinas G anti-A o anti-B en títulos altos, ¿no? Se dice que la mayoría de los autores dice que cuando tenemos valores superiores a 32 ya sería un criterio diagnóstico para decir que hay incompatibilidad sanguínea ABO, ¿no? O enfermedad hemolítica recién nacido ABO, ¿no? Entonces, no se olviden, siempre a la gestante es bueno poderle hacer su CUMS, ¿no? Porque no sabemos si el producto, qué va a hacer, ¿no? Porque no podemos sacarle grupo sanguíneo al producto, pero sí a la madre indirectamente vamos a poder saber si está haciendo
inmunoglobulinas elevadas, ¿no? La siguiente, siguiente, ya. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la isoinmunización, pero ya por RH, ¿no? Ya ABO ya acabamos, ahora vamos a hacer por RH, ¿no? Como vemos el esquema, para RH la madre tiene que ser negativa. Ahí está, negativo, negativo, negativo. Y el producto tiene que ser positivo. Porque si el producto es positivo y la madre es positivo, pues no pasa nada. Y si la madre es negativa y el producto es negativo, tampoco pasa nada. O sea, para que se dé este proceso de isoinmunización, tienen que ser diferentes, ¿no? Ahí estamos viendo claramente. Y miren, en medio de los dos, ¿quién está? Está la placenta, ¿no? Es la causante de la mezcla. Y en esa mezcla es donde la madre detecta que algo está pasando, algo quiere invadirle, en otras palabras, y genera anticuerpos, ¿no? Entonces, la isoinmunización es una incompatibilidad entre anticuerpos maternos y eritrocitos fetales, ¿no? Entonces, tienen que ser diferentes necesariamente. Consecuencia de eso, hemólisis fetal, ¿no? Los glóbulos rojos se van a destruir. Entonces, nosotros como controladores del embarazo, como médicos, ¿qué cosa tenemos que hacer? Es detectar si hay RH diferentes. ¿Y para qué detectar? Para prevenir aplicándole su inmunoglobulina anti-RHD, ¿no? Entonces, esa es la función de nosotros como médicos, ¿no? Tenemos que detectar que hay esas diferencias de RH entre madre y feto para poder vacunarlas, ¿no? Vacunar a la madre, ¿no? La siguiente, entonces, habíamos dicho que la anterior, ya, habíamos dicho que, siguiente, le pasó una, ya, ahí. Habíamos dicho que el factor RH o puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el factor RH? Igual es una proteína de membrana, ¿no? Habíamos visto abajo en el esquema, ustedes están viendo los glóbulos rojos, estamos viendo los antígenos que están en la membrana, ¿no? Antígeno A, antígeno B, antígeno AB. Y en el caso del grupo O, no tiene antígenos ni A ni B, ¿no? Pero también, así como son estos antígenos de membrana, también el factor RH también es un antígeno en la membrana, ¿no? Y existe el C, existe el D, existe el E mayúscula, el E minúscula, existe el C. Son antígenos RH de membrana. Y hay otros que se llaman diferentes al RH, que son los regulares, como Lewis, Kell, Duffy, MNS y muchos más. También son antígenos de membrana, ¿no? El más implicado en isoinmunización, el más conocido, tenemos al antígeno D. Entonces, incompatibilidad de factor RH antígeno D, así. Ese es el que va a producirnos graves trastornos, como vamos a ver en la siguiente lámina. La siguiente,
¿Quiénes son los encargados de que, o qué factores son las causas de esa inmunización? Todo lo que acelere la mezcla, ¿no? La mezcla, o sea, que se junte sangre materna con sangre fetal. El parto, ¿no? El parto es un causante de eso. La amenaza de aborto, porque la placenta igual a veces se desprende un pedacito, se rompe, hay intercambio de sangre materno-fetal. Una placenta previa o el DPP también. Algunos exámenes, como se hace amniocentesis, podemos introducir una aguja, romper un vaso sanguíneo y ese vaso sanguíneo roto va a tener como consecuencia que se va a mezclar también sangre. Un trauma abdominal también. Una versión cefálica externa, porque va a hacer desprender muchas veces la placenta. La expulsión de la placenta misma, se combina la sangre materno-fetal. El embarazo ectópico también. O sea, todas estas causas que producen mezcla van a ser causas de isoinmunización. Siguiente. Entonces, hemos escuchado mucho, ¿no? O hemos visto, hemos leído a veces donde dice, pero ¿cómo la mamá es RH negativo y su bebito ha sido positivo y no le pasó nada? Y nació el bebito muy bien, uno escuchó eso, ¿no? Pero eso ha ocurrido porque ha sido el primer parto, ha sido la primera respuesta inmunitaria, donde ha habido formación de inmunoglobulina M. Y esa inmunoglobulina M es una macromolécula que no atraviesa la placenta. Entonces, por más que la madre formó inmunoglobulinas, no atravesó la placenta y no llegó masivamente al feto para destruir, para hacer hemólisis. ¿Y por qué fue eso? Porque recién fue la primera respuesta, ¿no? O sea, de repente el primer parto, el problema va a ser para el segundo parto. Entonces dice, la segunda exposición ya genera inmunoglobulina tipo G, ya de recuerdo. Y esas sí son pequeñas que atraviesan la placenta. Esa sí va a entrar a la circulación fetal, se va a fijar a los glóbulos rojos fetales y va a haber hemólisis masiva. Entonces el problema va a ser para la segunda. También puede ser que no haya tenido un parto primero, si no haya tenido un aborto y de repente ahí se inmunizó. De repente poco, pero se inmunizó ya. Tuvo de repente un embarazo ectópico y ya se inmunizó ya. Pero si nada de esto hubiera ocurrido, su primer parto no va a tener problemas. Va a ser el problema para el segundo parto, ¿no? La siguiente, entonces, ¿cuál es la fisiopatología de esta isoinmunización fetal? Va a haber una forma leve, va a haber una forma de repente moderada, que es una mezcla, y la severa es la pues, grave, que incluso puede morir el feto, ¿no? Entonces, va a empezar de la leve hasta la severa. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Hay hemólisis, ¿no? Hemólisis del sistema retículo endotelial. Destrucción masiva de glóbulos rojos, ¿no? Eso va a liberar bilirrubina, eso va a producir ictericia y va a producir anemia, ¿no? En las formas leves, pues, se puede tratar con luz ultravioleta, ¿no? Con fototerapia y de repente exsanguinotransfusión, dependiendo si es leve o moderada. Pero como vamos a ver, esto no es tan fácil. La siguiente,
Cuando pasamos a la forma severa ya, hay gran destrucción de glóbulos rojos. Por supuesto que la bilirrubina va a ser muy alta, que va a impregnar ya los núcleos basales del cerebro, ¿no? Produciendo el famoso kernicterus, y hay daño neurológico permanente y a veces muerte. Mucha bilirrubina ya se acumula ahí. Gran cantidad de destrucción va a producir pues anemia severa porque se están destruyendo los glóbulos rojos. Entonces, el feto lo que va a hacer es, como tiene gran anemia, va a empezar una hematopoiesis fetal para poder compensar esa pérdida de eritrocitos, ¿no? Entonces, gran cantidad de eritrocitos va a empezar a producirse. ¿Y dónde se producen estos glóbulos? Se produce en el hígado fetal, ¿no? A diferencia del adulto donde generalmente es médula ósea, hueso, en el feto es en hígado. Y entonces el hígado pues va a estar ocupadísimo produciendo hematopoiesis, ¿no? Pero, como dice acá la lámina, ¿no? Se descuida la producción de otras proteínas principales, ¿no? Esas proteínas va a hacer que se disminuya la presión oncótica en la vasculatura fetal. Entonces, cuando no hay presión oncótica en los vasos sanguíneos, entonces va a haber extravasación sanguínea de linfa, va a aparecer ascitis, va a aparecer edema subcutáneo, va a aparecer derrame pleural, derrame pericárdico. ¿Qué más se va a producir? Esa anemia tan severa, para ser compensada, hace que el corazón del feto empiece a latir más fuerte, más rápido, para bombear más sangre porque le falta, está anémico, le falta oxígeno. Entonces, eso va a producir que el feto entre en insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, la consecuencia final es hidropesía fetal, ¿no? Entonces, tenemos a un bebé hinchado, con insuficiencia cardíaca, con derrame pleural, derrame pericárdico, ascítico, con edema subcutáneo, con anemia, con un hígado que no está cumpliendo sus funciones, entonces toda la cosa se va complicando. La siguiente, entonces, este es un bebito, el cordón está hinchado, testículos hinchados, ascítico, hidrotoras, todo lo que es el hidrops fetal, ¿no? Ya un producto al borde de la muerte. La siguiente, entonces nosotros no tenemos que esperar todavía que el feto esté así todo en una ecografía. ¿No? O sea, lo que tenemos que hacer desde el primer control prenatal, nosotros ya debemos empezar a chequear a las madres gestantes para poder detectar esto. Entonces, en la primera consulta ya debemos pedirle grupo sanguíneo, ABO, su RH, a la madre, si es posible, al padre también, ¿no? Tenemos que pedirle test de Coombs indirecto en el primer embarazo, en el segundo embarazo, ¿no? Para ver si está haciendo problemas de incompatibilidad de grupo ABO o está haciendo de RH, ¿no? La siguiente. Entonces, cuando ya sabemos, le hemos sacado su grupo sanguíneo, su factor RH, ya sabemos que la madre es RH negativo. Muy bueno sería que supiéramos que el bebé también es RH negativo, entonces no habría problemas, pero eso no lo sabemos. Entonces, hay lugares donde sí podemos determinar el RH fetal, ¿no? Con amplificación por PCR, ¿no? Partículas de ADN fetal. Entonces, sería muy bueno conocer el RH del feto, ¿no? Pero la mayoría de las veces no se puede lograr eso, ¿no? Una vez que tenemos que la madre gestante RH negativo,
tenemos que hacerle CUMS indirecto cada mes hasta la semana 28 y después cada 15 días hasta terminar el embarazo, ¿no? Entonces, ya está estipulado que la titulación es mayores a 1,16 es alto riesgo, ¿no? De hacer este problema de isoinmunización. Y títulos bajos, menores a 1,16 el riesgo baja también bastante, ¿no? Pero eso hay que estarlo monitoreando mensual, mensual, mensual y después quincenal, 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 ¿no? También a veces, si no se, si no se tiene, dependiendo de la tecnología que cada centro tenga, se puede determinar bilirrubina en líquido amniótico, pero ahora ya la mayoría de centros ya no está utilizando este método, sino lo que hace es evaluación de anemia fetal por Doppler de la arteria cerebral media, ¿no? Entonces ahora es con una ecografía Doppler. Se le identifica su cabecita del bebé, se ve la arteria cerebral media y si esto tiene valores mayores a 1,5 de esa circulación, representa que hay anemia en ese producto. No sé. No nos va a decir exacto, ¿no? Cuánto es, pero nos dice que si ya están en esos valores alterados, o sea, está latiendo el corazón del bebé, bombeando sangre que va a pasar por la arteria cerebral media. Cuando eso está 1,5 veces alterado, ya es un signo indirecto de anemia, ¿no? También se hace ecografía fetal para buscar edema subcutáneo, derrame pericárdico, derrame pleural, ascitis. Se dice que cuando ya encontramos edemas de esta magnitud, los hematocritos de esos productos están menos del 15%. Entonces, eso es muy grave ya. También podemos hacer cordocentesis, ¿no? Con guía ecográfica se va y directo al cordón umbilical, se saca sangre y se evalúa directamente el hematocrito fetal, ¿no? Pero es más invasivo que hacer una ecografía de arteria cerebral media, ¿no? Y también se dice que cuando ya tenemos un hematocrito menor a 30%, ya por ese mismo procedimiento podemos hacer transfusión ya, ¿no? En fetos menores de 32 semanas. ¿Por qué no en 33, 34? Porque ya, pues si estamos viendo que hay problemas, ¿para qué lo vamos a seguir manteniendo dentro del útero a ese bebé, ¿no? Entonces, esto califica menores de 32 semanas mientras el bebito está todavía muy pequeño, creciendo. Pero si ya de 32 semanas para arriba ya se tiene que terminar el embarazo, ¿no? Entonces, transfusiones cuando detectamos hematocritos menores de 30%, ¿no? La siguiente, entonces, para terminar el embarazo, pues si algo está yendo mal, ya esperamos que pase la semana 32, empezamos a madurar pulmón con corticoides y cesárea electiva. Pues en la vida no le podemos dar parto porque en el parto, por la anemia, todo que tiene el producto va a ser sufrimiento fetal, ¿no? Tendría que ir de todas maneras a cesárea electiva, ¿no? La siguiente, ¿y qué hacemos para la prevención? O sea, todo lo que hemos hablado aterriza acá. Hemos dicho que en el primer parto a veces no hay problemas porque ha habido inmunoglobulinas grandes, la M no pasó a la placenta por más que se inmunizó y no hizo daño al feto. Pero para el segundo parto sí va a haber problemas. Entonces la prevención se tiene que hacer desde el primer parto. Entonces, ¿qué cosas le aplicamos? Inmunoglobulina anti-D, 300 microgramos, ¿no? Entonces, dice, que después de la semana 28 de gestación, ya se le tiene que aplicar esto
también se le tiene que aplicar durante las 72 horas postparto. Y también se le podría poner ante la presencia de cualquier evento potencialmente sensibilizante, ¿no? Hemos visto, si el paciente tiene amenaza de aborto, ponerle, ¿no? Tiene placenta previa que está sangrando, hay que ponerle. Tiene un DPP, hay que ponerle, ¿no? Bueno, chicos, gracias. Ahí es la bibliografía Beckman y de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias, doctor. Muy bien, gracias. Ya les pasé las Gracias, doctor. diapositivas, ¿ah? Gracias, doctor. Muy bien. Gracias, doctor.